Me permito presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy en esta conferencia intitulada Elecciones y Crimen Organizado, el gran elefante en el cuarto. Diserta el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un fuerte aplauso, por favor. Y le acompaña la maestra Cruz Lucero Martínez Peña. Bienvenida. Como comentarista tenemos la valiosa participación del doctor Leonel Castillo González, magistrado en retiro. Y como moderadora funge la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Para dar inicio con nuestra conferencia, le cedo el uso de la voz a nuestra moderadora. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Escuela Judicial Electoral, les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la Cátedra Tribunal Electoral. Y pues me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañan en el presidium el magistrado Felipe de la Mata Pisaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Cruz Lucero Martínez Peña, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues es un lujo que tendremos como comentarista el magistrado Leonel Castillo González, es magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. De verdad agradezco la presencia del magistrado Ernesto Camacho, que está aquí con nosotros de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. Las magistradas del Tribunal Electoral local, muchas gracias, la magistrada Yuricha, la magistrada Yolanda, y por supuesto la diputada federal Macarena Chávez. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos. Y bueno, pues el ex magistrado de la Sala Regional Toluca, Ángel Rafael Díaz Ortiz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A la comunidad universitaria, docentes que siguen con nosotros, muchas gracias también, y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues de verdad es que es un honor que tengamos estos conferencistas de lujo y este comentarista de lujo también que tenemos, quien, como pueden ver aquí en las placas de abogados distinguidos de Michoacán, está aquí en segundo lugar el magistrado Leonel Castillo. Muchas gracias de verdad por estar. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a la conferencia titulada Elecciones y Crimen Organizado, el gran elefante en el cuarto, que con esto damos inicio a esta cátedra tribunal electoral, que de verdad es una gran oportunidad para todo el alumnado de esta universidad, poder tener la oportunidad de tener en vivo a magistradas, magistrados y profesorado de la Escuela Judicial Electoral, todos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escuchando los temas del momento en la materia electoral. Y pues sin más, le voy a ceder el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pisaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Adelante, por favor. Gracias, querida Gaby. De verdad es un honor estar en la Universidad Michoacana. Hace unos momentos decía los vínculos afectivos que tengo con esta universidad y con el estado de Michoacán. Pero decir que además estoy acompañado por don Leonel Castillo González, de verdad es algo muy especial. De verdad. Yo hace unos momentos le decía a don Leonel que yo recuerdo una conferencia a la que vine de él, habrá sido en 1997 o 1998, que fue súper interesante en su momento en torno al JRC, me acuerdo todavía del tema, era una cuestión, y de verdad el poder estar ahora en su alma mater, don Leonel, con usted, de verdad es un privilegio, es un lujo, es una gran oportunidad. También estar con mi compañera Lucero Martínez, de verdad muchas gracias, querida Lucero, por supuesto con Gaby, con todos ustedes presentes aquí. Vamos a hablar de un tema complejo, ¿de acuerdo? Entonces, como se trata de un tema complejo, tengo antes que otra cosa que establecer algunos límites metodológicos a la plática. Esta plática
parte de algunos principios básicos. La primera es, somos expertos electorales. Sí, somos expertos electorales. Eso significa que no somos expertos en seguridad pública ni en temas penales. Esto es una plática de derecho electoral, ¿de acuerdo? Es importante. Constitucional, electoral y electoral. La siguiente cuestión, quiero señalar especialmente que las responsabilidades de las autoridades en cada marco son muy diferentes. Una es la cuestión electoral, otra es la cuestión penal. Por supuesto, este tema de crimen organizado excede con mucho las facultades de las autoridades electorales, pero eso no significa que las autoridades electorales deban estar ajenas al tema. No, significa que se tiene que hacer una coordinación entre autoridades locales, federales, penales, de seguridad pública y justo estar platicando del tema. Bueno, a ver, siguiente. Voy a hablar de crimen organizado, pero esto es un término muy amplio. Crimen organizado no solamente significa narcotráfico, en modo alguno, no para efectos electorales. Vamos a hablar por crimen organizado, referirnos a cualquier tipo de actividad ilícita que pueda de forma conjunta afectar las elecciones. Esto significa que podemos estar lo mismo en temas de narcotráfico, de tala clandestina, actividades históricas como guerrilla, levantamientos, ¿no? Las cuestiones en su momento del EZLN, incluso el EPR, ¿de acuerdo? Y claro, también temas de delincuencia organizada, ¿de acuerdo? Pero en materia electoral ni siquiera corresponde a las autoridades electorales identificar el tipo penal ante el que nos encontramos. Solo vamos a decir o vamos a analizar hechos que parecieran referirse a actividades del crimen organizado, así de fórmula genérica. Ahora, el tercer límite metodológico. El que piense que este es un fenómeno nuevo se está equivocando. Esto es un fenómeno en el que encuentro yo raíces desde 1997 y seguramente es desde antes. Ahorita vamos a platicar algunos de los precedentes, que algunos fueron justamente de la mano de don Leonel Castillo, entonces va a ser súper interesante su comentario al respecto. Bueno, vamos a comenzar. A ver, la segunda cuestión es, ante la pregunta si incide el crimen organizado en las elecciones mexicanas, entendiendo crimen organizado como lo que acabo de decir, pues pareciera que sí. Es decir, encontramos varios precedentes en los que sí hay, o pareciera que hay de alguna manera, incidencia en el crimen organizado. Pero quiero hacerlo notar nuevamente, ¿es un fenómeno nuevo? No, es algo en el que al menos encuentro casos desde 1997. Ahora, vamos a hablar de algunos de estos casos. El primer caso que yo recuerdo, y por cierto fue uno de los primeros casos que yo conocí en la Sala Regional Jalapa, fue justamente un precedente que yo llamaría histórico, el de las Margaritas en Chiapas, que seguramente don Leonel se acuerda perfecto del precedente, cuando entran pues pobladores que probablemente estaban identificados con el EZLN y tratan de que no se lleve a cabo la elección quemando urnas, ¿de acuerdo? Quemando urnas, paquetería electoral y un altísimo nivel de abstencionismo. Me acuerdo muy bien del caso, porque ahí la Sala Regional Jalapa anuló la elección. Dijeron, bueno, ante estas circunstancias se tiene que anular la elección. Y después en Sala Superior revocó la nulidad de la elección. En ese asunto, ahorita seguramente tendremos algo muy interesante del tema, pero me acuerdo que se generó un principio no escrito, pero que me pareció súper prudente y razonable, y que tendremos que poner en duda hacia el futuro, pero desde 1997, que es para evitar que se fomente este tipo de acciones, de actividades, tenemos que tratar de que no se anule la elección en la medida de lo razonable, porque de otra manera es como darle el instructivo cierto a alguien, ¿no? A un grupo, decirle, a ver, ¿quieres tú anular una elección?
toma las casillas, destruye las urnas, acaba con los paquetes electorales. Este asunto me parece que fue justamente uno de los primeros, si no es el primero, en el que quedó claro que ante este tipo de acciones concertadas no tenía o no debía ser la primera opción la nulidad de la elección. El otro caso es uno súper interesante y que me tocó a mí ser el secretario del magistrado don José Luis de la Pesa en este tema, que fue el caso Hombres de Negro de Torreón. Ese que también seguramente don Leonel se acuerda perfecto porque votó en contra del proyecto del magistrado de la Pesa y ganó. Pero este es uno de los asuntos más importantes de la justicia electoral mexicana, porque aquí se identificaron claramente cuestiones y nociones que después se convertirían en clásicos del derecho electoral. Por ejemplo, nulidad, el tema de la nulidad que en ese momento se llamaba abstracta y su relación con la nulidad genérica, que esa sí tiene regulación en la ley de medios de impugnación. En este caso, justo, hubo como una especie de, ¿cómo decirlo? Pues es que eran una banda, vamos a llamarlo así, una banda de personas que incluso me acuerdo bien porque me acuerdo que vi los videos, filmaron a este grupo de personas, eran un par de cientos, no sé, una cosa así, que se encontraban justamente, se dieron cita en la madrugada del día de la elección en Torreón, estaban todos vestidos de negro como uniformados y que a juicio de la mayoría de la sala superior, esto pues generó, vamos a decirlo, presión sobre el electorado, porque estuvieron haciendo acciones que específicamente trataban de ahuyentar al electorado de las casillas y en su caso que no se presentaran a votar. Interrogaban a las personas en torno a cuál iba a ser el sentido de su voto, gritaban frases ofensivas cerca de las casillas, es decir, amenazaban al electorado. Este asunto fue súper interesante, no solamente por la técnica jurídica, sino porque hizo algo más. Se anuló la elección. Es decir, fue el reconocimiento también de que cuando existía presión de esta manera por un grupo organizado que que estaba realizando, por cierto, varios delitos electorales, ¿no?, podía anularse la elección correspondiente. El siguiente asunto es del año 2010, que tiene que ver con la gubernatura de Veracruz. En este caso, hubo robo de papelería electoral por parte de sujetos armados, incluso hubo una cierta inducción a funcionarios de casilla en torno a la contabilización de votos y rondaron en algunas localidades de Veracruz unos vehículos sospechosos. Nuevamente, el precedente me parece, yo solo era secretario en esa época en el tribunal, pero me parece que el precedente de las Margaritas se quedó mucho en la mente de todos nosotros, porque recuerden, fue como un precedente fundacional en torno a la justicia electoral mexicana. Fue un caso en el cual solo hubo robo de paquetería electoral en 2 casillas y se trataba de medios de acreditación de esta circunstancia a través de pruebas técnicas que no siempre resultaban en prueba plena. Luego tenemos un caso de Michoacán súper interesante. Este es súper interesante, prácticamente podríamos hablar toda la conferencia del caso, no se preocupen, no lo voy a hacer, que es el caso de Cherán, Michoacán. Cherán, este de verdad fue un caso que cambia la ruta y la lógica del sistema electoral mexicano, particularmente en torno a las elecciones por sistemas indígenas. A ver, en este caso, los habitantes de Cherán pidieron que sus elecciones ya no se hicieran por voto por el sistema ordinario o constitucional específico, sino lo que deseaban era, perdón, un segundo. Lo que deseaban era mudarse al sistema normativo indígena y lo consiguieron. Ahora, a manera de comentario, se decía
que esta decisión venía en mucho por la incidencia de tala ilegal en el municipio. Eso fue lo que nos decían las autoridades en su momento. Otro caso más, y este ya me tocó como magistrado de la Sala Superior, es Nahuatzen, también aquí en Michoacán. Se impidió al personal electoral acceder a las comunidades para realizar los trabajos para, en su caso, ver dónde se iban a instalar las casillas. Y se amenazó a al personal de la OPLE en torno a esto. Ahora, lo interesante es que el OPLE toma la decisión de sacar algunas casillas del municipio para que se pudiera votar en otra comunidad. Esto fue súper interesante porque nos damos cuenta cómo la autoridad electoral, ante la imposibilidad de instalar las casillas en el lugar, buscó otra opción y se puso creativa, vamos a decirlo. Cuando el caso llega a Sala Superior, pues en principio podría dar para una nulidad. Ya no recuerdo qué hizo el tribunal local, esa es la verdad, pero anuló, exacto, ¿no? Entonces, podría dar para una nulidad porque no se encuentra previsto el cambio de este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, en estas circunstancias. A ver, la Sala Superior, nuevamente, tomando en cuenta las reflexiones del OPLE, pues justamente nos dimos a la tarea de analizar el caso y decidimos validar la elección. ¿Por qué? La primera es porque la gente tuvo la oportunidad de saber que iba a votarse en otro lugar. Segundo, porque era imposible instalar las casillas en la comunidad respectiva. Y tercero, porque al final del día, de otra manera, era fomentar que si ante las amenazas de personas que están interesadas en que no se lleve a cabo la elección, simplemente no se lleva a cabo, de alguna manera fomentar una manera de anular simplemente las elecciones. Ahora, otros casos más fue el de la gubernatura de Puebla en el año 2018. Aunque no fue determinante para el resultado de la elección, existió robo, quema y abandono de paquetes electorales en algunos municipios del estado de Puebla. Si recuerdo bien, particularmente en torno a la capital. Hubo presencia de hombres armados, incluso en alguna casilla, disparos al aire, suspensión total de la votación en algunas casillas y en otra temporal. Eran bastante pocas casillas en relación al total de la elección, pero sí pasó en varias casillas. Bueno, después tenemos el caso, bueno, y esto, muchas gracias, sí. Esto se reflejó en una elección municipal con los mismos casos en Aguazotepec, Puebla, justo en ese mismo año. Porque las mismas casillas que a nivel federal se estaban poniendo en duda su validez a nivel estatal, tenían también sus repercusiones a nivel municipal. Bueno, luego el caso de gobernador de Michoacán del año 2021, donde existió justamente quema de boletas electorales y presión de grupos armados en torno a cómo iban a votar los electores. Aquí, aunque esto no fue determinante para el resultado final de la elección, si recuerdo bien el caso, al menos en 4 municipios se anuló la votación de la elección de gobernador. Y esto, que no se refleja en el resultado final de la elección estatal, sin duda también sirvió para establecer unas directrices que me parecen fundamentales para empezar a analizar un problema que, como ustedes ya se darán cuenta, pues no es nuevo. Esto ha existido pues desde hace mucho tiempo. Pero pareciera que a las autoridades electorales no nos gusta hablar del tema. Es incómodo. Pareciera que no estamos haciendo nuestra chamba si estas cosas suceden. Pero a ver, si bien excede efectivamente las facultades de las autoridades electorales el tema de seguridad pública, decir que no se puede hacer nada, pues me parece, en el mejor de los casos, falaz. En este caso fue el primer precedente en que se determinó que el INE tenía que tomar
decisiones para en el futuro evitar casos como el que acabo de describir. Se precisó que el INE, perdón, aquello de el calorcito y eso me lastima un poco la garganta. Bueno, se precisó que el INE tenía que llevar a cabo un protocolo de acciones en torno a esta temática, generar mapas de riesgo con acciones específicas en cada municipio. Mapa de riesgo que dijera en qué municipio puede haber problemas, crear filtros de investigación en torno a las candidaturas, elaborar un protocolo de guía de actuación de las autoridades, celebrar foros y consultas. Es que, repito, en mucho tiene que ver que hablemos del problema. Si está incrementando este problema, pues hablemos del problema y, en su caso, reglamentar una facultad de atracción preferente. Si existe un problema de riesgo, vamos a decirlo, específica en un municipio, pues saquemos de la competencia municipal el tema y que se vaya a la federal para que se pueda, en su caso, celebrar a cabo las elecciones de forma adecuada. Este mismo tema pasó también en la gubernatura de Tamaulipas, aunque ahí, no existía prueba alguna en torno a la participación del crimen organizado, más allá, si recuerdo bien el caso y creo recordarlo bien, más allá de notas periodísticas que no estaban relacionadas con la elección. Y justamente aquí lo que determinó la Sala Superior fue repetir la instrucción que se dio al INE en ese contexto. Bueno, ahora, el INE hace unos meses estableció un protocolo para garantizar la seguridad en las elecciones. Le voy a pedir a mi compañera Lucero Martínez que nos haga el favor de explicarnos el contenido de este protocolo. Sí, muchas gracias. Gracias, un gusto poder estar aquí con ustedes, querido magistrado, muchas gracias, qué honor. Gracias por acompañarnos aquí. Bueno, como les comenta el magistrado de la Mata, derivado de la resolución de la sentencia del caso de la gubernatura de Michoacán, fue la primera ocasión donde se le dio una serie de lineamientos al Instituto Nacional Electoral para que emitiera algún protocolo, algún mecanismo para que se regulara o se previera esta posibilidad de tener una forma de actuación respecto de aquellas entidades, municipios, lugares donde se pudiera tener zonas de riesgo. Esta misma dosis, permítanme la expresión, se manejó en la elección de la gubernatura de Tamaulipas. En diciembre de 2022, el Instituto Nacional Electoral emite un protocolo. Evidentemente se basa en los lineamientos que la Sala Superior señaló en la sentencia del caso de la gubernatura de Michoacán. En el protocolo prevé que sus fines son salvaguardar la participación de todas las personas que colaboran el día de la jornada electoral, contar con un instrumento que permita y que defina de manera clara a fin de dotar de certeza cómo deben de actuar este tipo de personas y también no solo las autoridades electorales, sino también en conjunto con autoridades de seguridad. Estos fines que busca el protocolo, se precisó que se harían unas mesas de reunión en las que colaborarían autoridades electorales y autoridades de seguridad pública. Esto con el fin de poder identificar, o sea, el protocolo se puede dividir básicamente en 3 pasos fundamentales. El primero es identificar el lugar de riesgo. Las entidades, como bien señalaba el magistrado de la Mata, los lugares donde se pueden presentar este tipo de riesgos, ya sea no solamente de presencia, como bien lo señalaba, de crimen organizado, sino también de algún tipo de contexto que pudiera generar o detonar aspectos violentos y que en consecuencia afectaran las elecciones. Una vez que también se tiene claros los lugares, las zonas de riesgo, el protocolo también prevé que se debe de tipificar, por decirlo de alguna forma, este tipo de riesgos que se pueden correr. Los clasifica de 3 formas. De inseguridad, esto es cuando hay presencia de cierta violencia, sociales, que se da cuando hay tensión dentro de la comunidad, y la presencia ya como tal del crimen organizado.
Una vez que se identifica el lugar y el tipo de riesgo que se puede correr, se califica la problemática. Esto lo subdivide en 3 posibilidades, el nivel 1, 2 y 3. El 1 es el de menor riesgo y evidentemente el 3 sería el de mayor riesgo. Es en este punto donde la autoridad electoral, como les decía, en estas mesas de trabajo donde se reúne con autoridades de seguridad, valoran la posibilidad de que ya haya como un plan de actuación para la realización de las elecciones en determinados lugares. Esto lo acuerda también con las autoridades de seguridad pública. El paso 2 también consiste en recabar la documentación que se tiene. Esto es, se retoma, las autoridades electorales y también las de seguridad pública siguen colaborando en conjunto a fin de identificar y de realizar un informe. El informe lo realizan las autoridades electorales. Este informe debe de contener datos de la entidad, fecha de algún suceso que haya acontecido y que en un momento dado pudiera afectar las elecciones, circunstancias de tiempo, modo y lugar, el tipo de problemática y la clasificación que les acabo de comentar hace un momento y si hay evidencia documental al respecto. De este informe se hace un reporte y lo remite a los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, porque el paso 3 es la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral realice el ejercicio de facultades especiales a fin de asumir la realización de la elección de que se trate, aun y cuando sea una elección a nivel local. En términos generales y muy concisos, es de lo que va el protocolo que, como les decía, en diciembre de 2022 emitió el Instituto Nacional Electoral. Gracias. Muchas gracias. Estamos en una conferencia a la limón, Lucero y yo. Ahora, ¿qué significa entonces? Ya tienen elementos para comenzar a pensar en el tema. Entonces, estamos ante un problema que no es nuevo. ¿Qué se puede hacer? Porque esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer. Pues a ver, la primera cuestión me parece que es hablar del tema. De verdad, es que tenemos que hablar. Sí hay un problema que no es nuevo, pero que hay un problema. Y el problema es incidencia del crimen organizado en las elecciones. Hablemos del problema. Hablemos entre nosotros las autoridades electorales, hablemos entre nosotros las autoridades electorales con las autoridades de seguridad pública y con las autoridades penales, con las autoridades del gobierno, con las autoridades federales, locales, con los congresos, pero hablemos del problema, porque de otra manera pareciera que lo estamos ocultando. No, las elecciones son perfectas, jamás se ha visto incidencia del crimen organizado, este país es como Suiza. Pues no, de verdad no. Hablemos del tema. Una vez que empecemos a hablar del tema, ubiquemos las problemáticas, identifiquemos dónde hay problema y tratemos de hacer una especie de profilaxis electoral. Y aquí es donde viene la cuestión. Hecho ya hablando del tema, haciendo una fórmula de buscar resolverlo, me parece que tenemos que empezar a romper los paradigmas de la justicia electoral y de la administración electoral tradicionales. ¿A qué me refiero? Se tiene que replantear la organización de elecciones en contextos de presencia del crimen organizado. Simplemente se tiene que romper los paradigmas tradicionales. A ver, recuerden, ¿cuáles son los paradigmas tradicionales? Tenemos una elección un día. Llegan los ciudadanos, hay muchas casillas. Llegan los ciudadanos, personas de a pie, se abre la casilla y todo el mundo al mismo tiempo empieza a entrar, ¿no? Uno, van votando, ¿no? Me parece que esto no necesariamente es una buena idea cuando estamos hablando de presencia de crimen organizado. A ver, Lucero nos va a hacer el favor de explicarnos este tema del mapa de riesgo. Lo malo fue que nuestra presentación nunca se pudo conectar, porque la verdad es que el mapa está bien padre y hubieran podido ver esto, pero bueno. Claro, pero no se preocupen, en las redes sociales del Magistrado de la Mata, de la Escuela Judicial y de una servidora, subiremos la liga de la presentación y ahí también podrían consultar este mapa. Este mapa lo retomamos
del Instituto para la Economía y la Paz. Esta es una agrupación internacional independiente, apartidista, y que realiza diversos informes de diversos países, en concreto en ánimo de advertir las posibilidades de cómo se puede o de qué tanta paz hay en los países y qué tanto está el nivel de economía. Como decía el magistrado, pues desafortunadamente no se los pudimos proyectar, pero la idea es, con base en este mapa podríamos identificar las zonas con menor nivel de paz. En consecuencia, este tipo de mecanismos también pueden ayudar, como se precisó en la sentencia de la gubernatura de Michoacán, puede ayudar, y por eso la importancia de la colaboración de autoridades electorales y de autoridades de diversa índole, no necesariamente solamente de seguridad pública, sino también instituciones y agrupaciones como la que nos permite tener este tipo de información y en consecuencia pues tener mayores posibilidades de identificar estas zonas de riesgo, ¿no? Entonces, les invitaría a que también consulten el mapa para que también podamos continuar con esta perspectiva más adelante. Gracias. Ahora, ya que estamos hablando del tema, yo voy a decir ideas al aire. No estoy diciendo que estas sean las ideas que van a solucionar el problema. De verdad que no. Estoy poniendo ideas sobre la mesa para que discutamos. Es que de verdad se tiene que discutir y se tiene que hablar del tema en la organización electoral. Por ejemplo, previo a la jornada, voy a clasificarlos en dos. Paradigmas a romper previos a la jornada y después paradigmas a romper durante la jornada. Me parece que debería crearse una base de datos pública que sirviera en torno a las candidaturas, ¿no? De tal manera que supiéramos con claridad, pues quién es potencialmente un peligro, ¿no? Si es que lo votas. Me parece que también tenemos que replantearnos los temas de fiscalización completamente respecto de estas cuestiones, efectivamente. Tenemos a su vez, quizá, y esto es un tema, que empezar a admitir de alguna manera denuncias anónimas en torno a temas sancionatorios y de fiscalización. Esto históricamente no ha sido así, pero quizá lo tenemos que empezar a hacer. Claro, con alguna prueba. Tenemos que replantearnos los temas de protección a personas en candidatura, o sea, que sean candidatos, y no solamente a los candidatos, sino también a sus familias. Replantearnos también la posibilidad de que no existan condiciones para que haya candidaturas o campañas físicas, ¿no? Es decir, no podremos hacer un acto de campaña físico y entonces establecer vías digitales exclusivas para que se lleven a cabo algunas campañas, de tal, pero que cuando esto suceda se garantice la comunicación digital, incluso ver si se puede aumentar la cobertura televisiva y en su caso, pues que el suelo sea parejo para todas las candidaturas. Ahora, los otros paradigmas que me parece ya llegando al día de la jornada que pueden romperse es justo esta idea de que todos los votos se reciben en casillas organizadas por los ciudadanos el mismo día y que cualquiera que se presente, por ejemplo, en su caso, con amenazas puede presionar a las personas que se encuentren en la fila o en su caso robarse la paquetería electoral y, por ejemplo, regresar urnas embarazadas, o en su caso, llevársela y quemarla. Me parece que se tiene que romper el paradigma de llevar a cabo la jornada necesariamente solo en un día. En otros países ha existido la fórmula de votación anticipada. Yo no entendería por qué aquí no podría establecerse incluso como regla y que se diga, un mes antes de la elección podrá irse votando. ¿Cómo? Pues por internet, ¿no? ¿Cómo? Incluso podría ser por correo, o te presentas en tu OPLE y depositas tu voto en una urna que ahí se tenga, ¿no? Como la de los bancos, que solamente se abre en determinada fecha, ¿no? Incluso en ocasiones quizá tenemos que romper la idea de votación en casilla, como es así, teniendo la casilla tan cerca de los electores. Quizá hay que hacer centros de votación donde se encuentren custodiados de alguna fórmula efectiva.
repito, son ideas, solamente son ideas, tenemos que replantearlo. Y en todo caso, de plano, cambiar los cómputos municipales muchas veces, tanto a la sede central, y en una de esas, que ya no sean los ciudadanos los que computen ciertas elecciones, sino que sean funcionarios, que nadie compute antes, ¿no? Que simplemente se lleve a cabo el cómputo ante el OPLE. A ver, repito, no son las ideas con las que necesariamente se resuelve el tema, pero tenemos que hablar del problema y buscar soluciones, porque esto que pareciera que jamás se ha vivido, que es algo nuevo y que esto podría ser una elección municipal en México, podría ser equivalente a una elección en Suiza, en un cantón suizo, pues no parece razonable. Tenemos que afrontar el problema y poner una solución. Cada autoridad en el marco de su competencia, la electoral en el marco de la electoral, la penal en el marco de la penal, la de seguridad pública en el marco de seguridad pública y por supuesto los congresos. Se necesita legislar el tema. Claro que se necesita legislar. A ver, ¿cómo romper estos paradigmas de votación si no es con legislación? También se tiene que legislar, pero vuelve a ser lo mismo. Si tenemos leyes que pareciera que no responden a estos nuevos, a este fenómeno de antaño, pero con nuevas cantidades y nuevos márgenes, pues me parece justo que sería, en el mejor de los casos, es irresponsable. Ahora, esto es basado en la experiencia de los expedientes. Hemos escuchado muchas cosas que parecen terribles, pero que no sabemos si pasan, porque no están los expedientes. Cosas como amenazas a candidaturas. Si impugnas, vas a morirte tú, tus hermanos, tus papás. Por eso les digo, tenemos quizá incluso que romper el paradigma de la acción por parte de una persona específica y plenamente identificada. Quizá tenemos que crear fórmulas en las cuales ocasionalmente pueda haber demandas anónimas, demandas judiciales anónimas, porque eso lo hemos escuchado, no nos consta, pero lo hemos escuchado. Incluso se habla de secuestros a candidaturas para que dejen de hacer campaña. A ver, repito, tiene entonces que cambiarse la manera en la cual ocasionalmente, a ciertos niveles y en algunas elecciones, históricamente se hace campaña. La manera en la cual corren estos rumores, que también es verdad, no le hace bien a ninguna democracia. Lo mejor es hacer un diagnóstico objetivo de este tipo de temáticas y tratar de resolverlas. Repito, lo peor que podemos hacer es guardar silencio. Estudiemos el fenómeno y en su caso lleguemos a un diagnóstico. En fin, le pasaría a mi compañera Lucero el cierre de la conferencia. Para mí fue un gran gusto, de verdad, estar en la Nicolaita. Bueno, pues a manera de cierre, tendremos 7 conclusiones generales al respecto de este tema que acabamos de platicar, y como señala el magistrado, lo sabemos porque es lo que obra en los expedientes, y en consecuencia, ¿qué podemos decir? Conforme a lo que hemos visto, está claro que hay un problema, y que hay un problema del que no queremos hablar, pero que se tiene que hacer. Número 2, el sistema está hecho de tal manera que se facilita la violencia, que haya este tipo y que en un momento dado y desafortunadamente se vaya en aumento y sea cada vez en mayores municipios, en mayores entidades federativas. ¿Por qué? Porque, como lo decía el magistrado, las elecciones son el mismo día, las casillas se instalan a la misma hora, cerca de los domicilios de los electores, se forman, toda la gente ve, o sea, esto permite que incluso quienes atenten o pretendan atentar en contra de las elecciones, pues tengan muy claro o sea, cómo va a ser la actuación, ¿no? Y en consecuencia ellos, en una de esas, estén mejor preparados. La otra parte de esta conclusión es, y que me llamó la atención mucho, el tema de la realización de campañas físicas.
conforme a experiencia de lo que se ha presentado ante el Tribunal Electoral, se tiene que hay entidades, hay localidades donde de pronto no se les permite hacer campaña a los precandidatos y candidatos, definitivo, o sea, por los niveles de violencia que se presentan. Entonces, en consecuencia, se debe, en este ánimo de romper el paradigma y de repensar, replantear otras posibilidades de realizar las elecciones, pues también se tiene esta posibilidad de hacer campañas digitales. Pues ahora tenemos a la mano, y pues bueno, es una realidad que incluso para los jóvenes pues la forma que mejor se comunican y conocen del tema. Ahora, llegamos al punto de que debemos de replantear entonces el paradigma. El magistrado ya nos decía una serie de ideas que pueden ocurrir para cambiar y replantear este paradigma. Ahora, desafortunadamente, quizá hay más cosas que suceden, pero estas otras cosas que nosotros hemos escuchado que pasan, también debemos de reconocer que salen de la competencia de las autoridades electorales. Obviamente, esto no nos exime de que no podamos colaborar, de que no tomemos y unamos esfuerzos e incluso tomemos la iniciativa de conminar a las autoridades que sí les es de su competencia tomar cartas en el asunto para que se realice y para que el tema de la democracia pues no sea pues un tema así como en el imaginario, ¿no? Y que es perfecto. Bueno, otra conclusión sería que entonces la solución al problema únicamente no es de las autoridades electorales, sino también de las autoridades penales, de las autoridades de seguridad, y yo me atrevería a decir también de la ciudadanía en general y de este otro tipo de agrupaciones y de organizaciones independientes que también pues nos pueden enriquecer mucho con los estudios que realizan y que nos podemos echar mano para mejorar. Les agradezco mucho, nuevamente es un honor, un privilegio para mí poder compartir con el magistrado de la Mata, con el magistrado Castillo, mi querida Gaby, muchas gracias, un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a la maestra Lucero Cruz Martínez por esta espléndida conferencia y muy interesante y novedoso tema. Y bueno, pues sin mayor preámbulo le voy a ceder el uso de la voz a nuestro comentarista de lujo que tenemos, al magistrado Leonel Castillo González. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias al tribunal. Muchas gracias a mi querida Casa de Estudios por permitirme estar nuevamente con mi gente, con mis nicolaitas. Dos instituciones que han sido determinantes, indudablemente, en toda mi vida. La Universidad Michoacana y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hoy enlazan sus actividades, que hoy se dan la mano para reforzar, como bien decía el magistrado Felipe, una actividad de auxilio y de colaboración que viene dándose desde el origen mismo de los tribunales electorales. Simplemente veamos aquí en Michoacán quiénes han sido los magistrados electorales, quiénes han sido los integrantes de los institutos electorales. Han sido nicolaitas. En un 90% por lo menos han sido egresados de la Universidad Michoacana, egresados de esta facultad. De manera pues que la colaboración, como bien lo decía el magistrado Felipe, surgió en su origen mismo. Qué bueno presenciar que se fortalezca y en este lugar donde alguna vez no estuve aquí arriba, sino allá abajo, presentando mi examen recepcional. Con relación al tema que se abordó magistralmente por el magistrado Felipe, por la compañera Lucero, pues me hizo recordar un pasaje del generalísimo Morelos, cuando redactó lo que él consideró que era el borrador para las bases sobre las que se había de redactar la Constitución que culminó en Apatzingán, los sentimientos de la nación.
pero confiando en la sabiduría y prudencia y experiencia de don Andrés Quintana Roo, en corto se los leyó para pedirle su consejo. Don Andrés los escuchó cuidadosamente, serenamente, y cuando terminó le dijo el siervo de la nación: bueno, don Andrés, ¿qué piensa usted? ¿Qué haría? Yo lo único que haría era firmarlos y presentárselos al Congreso. Me parece que los conceptos que han dado en la conferencia de hoy, prácticamente yo haría lo mismo, suscribirlos y pasarlos adelante. Pero pues no, creo que ustedes no esperan eso de mí, que me quede en la mera suscripción, de manera que haré algunos breves comentarios. Veo que el magistrado Felipe tiene bueno, y es natural, es joven, tiene más memoria que yo. Recordó muy bien los casos que antecedieron, donde no fue tan intensa la intervención de grupos organizados, como el de las Margaritas, el de los famosos hombres de negro. Decía don José Luis de la Pesa, que estuvo en contra del voto mayoritario: si los hombres de negro somos nosotros los abogados, decía. Entonces, ¿cuáles hombres de negro? No, lo que importaba allí, que de negro, de blanco, de lo que fuera, el hecho de que de negro estuvieran, ya implicaba una organización, ya implicaba una forma de identificarse unos con otros en las acciones que iban a emprender. Y los efectos que produjeron en la elección, inhibir a una parte importante de la población, tiene que repercutir forzosamente en sus resultados, porque de lo contrario vamos a suponer que en cada casilla van a votar únicamente 5 personas. ¿Por qué? Porque hubo un grupo que los estuvo amenazando. ¿Con eso vamos a declarar válida la elección? Porque aquí se dice que un voto, que la diferencia de un voto basta. ¿Con eso vamos a declarar válida la elección? Jamás lo concebiría. Jamás lo concebiría. Necesariamente, o la institución electoral o el tribunal tendría que encontrar, a través de la interpretación funcional, la manera de anular aquella elección sin pensarlo. Y aquí sí que no me salgan con que en la ley nada más están tales o cuales causales de nulidad. Por eso no inventamos, descubrimos la causal abstracta, que después, para salvarle la vida, le cambiaron de nombre y le llamaron nulidad a base de principios, pero que es la misma, es la misma. No puede ser, dije desde entonces, que el agua sin oxígeno, H2O, sin oxígeno o con una sola partícula de oxígeno sea agua. No puede ser que las elecciones no auténticas, que no cumplan con los principios constitucionales, podamos calificarlas como elecciones democráticas. Jamás, jamás lo concebiría. Y qué bueno que, por lo que escuché, vamos, y que creo que hemos ido siempre en la misma línea con quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Sí, se ha intensificado, sí, o cuando menos se ha hablado más de la intervención de organizaciones de delincuencia organizada en las elecciones. Pero por vez primera se dijo abiertamente y se sancionó en el caso Michoacán, cuando se determinó la nulidad de toda la votación recibida en 4 municipios del estado para las elecciones de gobernador del estado. En ese punto yo probablemente podamos pensar en la evolución que debe seguirse. Sin duda, cambiemos la organización, tomemos más cautelas para que no ocurra lo que de hecho parece que está ocurriendo. Pero mientras no lo logremos, vamos a dejar que esas intervenciones se queden impunemente como sucedieron. Electoralmente no podemos hacer nada. Tenemos que esperar que lo haga el administrativo sancionador
o el penal o la administración pública, a pesar de que repercuta en el resultado de la autenticidad de las elecciones, ¿vamos a dejarlo así? Pues entonces, como bien se dijo, estamos fomentando que esto crezca. Yo estoy seguro que el Tribunal Electoral, después de esta experiencia que frontalmente tuvo la delincuencia organizada como perturbadora de las elecciones, irá evolucionando en sus criterios. Por ejemplo, en esta ocasión se dijo se anula la votación de esos 4 municipios. Pero lo he dicho en otros lugares. En realidad debe seguirse anulando la votación total en uno o varios municipios de ese tipo, porque según lo que se dice en la propia ejecutoria, lo que originó la perturbación fueron grupos perfectamente identificados con una de las coaliciones competidoras. O sea, para beneficiar a una de las coaliciones competidoras. Tanto así que no se dice, no se dejó entrar a los representantes de casilla de los contrincantes. Se introdujeron boletas a favor de una coalición a la que claramente beneficiaban los grupos, etcétera. Y fíjense ustedes, a pesar de eso, hubo valientes que salieron a votar por la posición contraria. ¿Por qué vamos a sancionar esos votos? Si está perfectamente identificado el grupo perturbador, pienso que en adelante se habrá de evolucionar a que se elimine nada más la votación del grupo perturbador, no del que hasta con cierto heroísmo, a pesar de las amenazas y de lo que hubo, salió a votar por los opositores. O sea, que finalmente allí obtuvieron lo que querían. ¿Sí? Anularon 6,000 votos, según tengo la cuenta, de la posición contraria, de la coalición contraria. Con lo cual se hubiera acercado mucho la diferencia entre el primero y segundo lugar. Por el otro lado, yo recuerdo que la causal abstracta la generamos con suma de violaciones. No dijimos tal violación, por ejemplo, en aquella ocasión creo que apertura generalizada de paquetes electorales, por sí misma no tuvo repercusión, no fue determinante para el resultado de la elección. Bueno, punto y aparte. Aquí tenemos otra, la intervención en el radio del Estado a favor de una de las opciones. Pero por sí misma no repercutió. Y así, recuerdo perfectamente bien cuando estuvo explicando el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, y lo fue diciendo así, esta de por sí no es suficiente. Y vámonos con otra, la demostró, tampoco es suficiente. Sí, parecía que todo iba a un final feliz para el grupo ganador, encabezado por el señor Andrade. Sí, pero al final dijo, pero vamos ahora a sumarlas. Vamos ahora a sumarlas. Y entonces sí, si vemos la diferencia que hubo entre el primero y el segundo lugar, a base de cálculo de probabilidades, desde luego que sí, tenemos que tener por demostrado que hubo influencia determinante en la elección. Me parece que en adelante tenemos que hacerlo así. Al final de cuentas, la causa de nulidad es la violación de principios constitucionales. O sea, la falta de autenticidad real de una elección democrática. Pues esa no la tenemos que ver por partecitas. Pues aquí más o menos te ganaste 500 votos, pero pues no es determinante. Acá te ganaste otros 1,000, pero no es determinante. Con eso, una campaña aquí, una campaña previa por un candidato que no era, que finalmente no fue el candidato por decisión de las autoridades, ¿sí?
¿Pero que hizo campaña? No, pero esa campaña no fue para el que finalmente fue el candidato. No, también fue para el partido o coalición que lo postuló. Alguna influencia tuvo que tener. Se hizo un excelente trabajo en cuanto a tomar en cuenta el contexto de la elección, sobre todo para flexibilizar la prueba y su valoración. Esto lo suscribiría en sus términos, tal como lo hicieron, me pareció excelente, ¿sí? Pero me parece que debió de seguirse, debe de seguirse ese mismo lineamiento a la hora de un cálculo de probabilidades en cuanto a cuántos votos se pudieron obtener con una actitud determinada. Lo hicimos en casillas, a ver, que cerraron la casilla 3 horas antes o 2 horas antes. Ya con eso vamos a anular la votación de casilla. No. A ver, ¿cuántos votaron? Pues votaron el 85%, solo faltó el 15%. Muy bien. ¿Cuántos han votado en elecciones anteriores? Pues más o menos corresponde a lo que normalmente se vota allí, ¿sí? ¿Qué condiciones se dieron en esta ocasión? En fin, sumar una serie de detalles para, a base de cálculo de probabilidades, decir, sí, aquí faltaron votos que pudieron haber sido para el segundo lugar, ¿sí? En fin, pero desde luego es sumamente importante lo que y yo todavía no lo había concebido, me ilustra el magistrado Felipe cuando dice, pero también vayamos a las medidas preventivas. Desde luego, que mejor que evitar que los ilícitos se cometan, ¿sí? Las campañas digitales sin duda pueden ser una gran solución. El problema es que todavía qué cantidad de población no tiene acceso a estos medios. En las propias ciudades todavía hay una buena cantidad de gente que no tiene acceso a esos medios. No se diga en el campo, en las comunidades indígenas, etcétera. Entonces, en el momento en que pensemos en la campaña digital, tenemos que pensar a su vez en llenar el vacío que van a generar estas campañas. Sí, hay que hacerlas. Yo creo que sí hay que legislar sobre ellas, pero a la vez pensar un estudio sociológico para ver a qué cantidad, a qué porcentaje, a qué grupos pueden no llegarle esa campaña. O sea, en cuántos puede fructificar el efecto de la delincuencia organizada, de que no se lleven a cabo debidamente las elecciones. Estoy seguro, el Tribunal Electoral adoptó la interpretación evolutiva, la interpretación funcional desde sus orígenes, desde que vino por allá de un autor polaco, Jerzy Wroblewski. La hemos estudiado mucho y la han desarrollado excelentemente. Ahí se vio en esa propia ejecutoria. La han desarrollado de maravilla las siguientes integraciones del Tribunal Electoral. Estoy seguro que esa interpretación que nos permite adaptar la legislación y las soluciones a las realidades que se vayan presentando en cada lugar, nos dará las soluciones adecuadas por parte de los tribunales electorales. La jurisdicción electoral, orgullosamente lo digo, siempre está puesta para responder a las necesidades que se le van presentando, para resolver los problemas que se van suscitando. Muchas gracias. De verdad, como ven, siempre es un placer y muy interesante escuchar al magistrado Leonel Castillo. Y bueno, pues vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Si por ahí tienen preguntas, respuestas, comentarios, adelante, por favor. O como dicen, preguntas y evasivas. Adelante, por favor. Bueno, muy interesante el tema que nos plantea el magistrado de la Mata.
Y por supuesto muy brillantes los comentarios del magistrado, que saludo mucho y que aquí está su nombre, Leonel Castillo, gracias. Y yo le haría algunos comentarios en función a que llevo varios procesos electorales participando en mesas de seguridad, tanto en Guerrero como en Michoacán. Primero, los mapas de seguridad que ustedes establecen en el protocolo, creo que el matiz que le dio el Consejo General del INE es correcto, en el sentido de que sea la autoridad la que los determine, no nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que las autoridades electorales estemos señalando focos rojos, ¿sabe qué pasa? Nuestro operativo de campo se pone en riesgo. Los capacitadores asistentes electorales que están en todo el territorio se convierten en soplones y se pone en riesgo la realización de las elecciones. Hay que tener mucho cuidado con la información que pide la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque para resolver este problema también se pueden poner en riesgo otras situaciones. Sobre los filtros hacia las candidaturas, yo he visto que no siempre son suficientemente efectivos. Cuando la autoridad electoral, la autoridad de seguridad no es confiable para los partidos políticos no ponen sobre la mesa nombres para generar un filtro. Entonces es un problema. O sea, no es tan fácil el detalle, ¿no? También otro detalle importante, cita usted el asunto de campañas digitales, sí, a lo mejor en algún, bien dicho por el magistrado Leonel Castillo, en el sentido de que no todas las zonas son viables. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos una zona muy conflictiva en el municipio de Aguililla y la señal de celular francamente no existe. O sea, estamos limitados e inclusive hay hasta boicot del crimen organizado sobre las antenas de difusión. Entonces, también hay que tener especialmente cuidado con esas situaciones. Sin embargo, también quiero comentarle que, por ejemplo, y hay nada más una cuestión por ser miembro del INE, no nos invisibilice, o sea, las casillas no las ubica el OPLE, las ubica el INE. Entonces, ahí nada más. Nosotros hemos tratado de solucionar el problema de la oposición de los pueblos originarios a instalar casillas, efectivamente con casillas especiales, pero hay dos problemas derivados de ello. El primero, no son muchas veces la mejor solución porque también la siniestran. O sea, también hay vandalismo sobre las casillas especiales que se instalan para dar esa tutela del derecho político electoral. Y también es cierto que muchas comunidades de pueblos originarios impiden la salida de sus ciudadanos para votar en esas casillas especiales. También hay ese tipo de acciones de los pueblos originarios. Y otra más, en el Consejo Local que me tocó presidir en el 2021, hubo un grupo de ciudadanos que interpusieron un recurso de revisión y que derivado de la competencia materialmente jurisdiccional del Consejo Local tuvimos que resolver. Este grupo de ciudadanos de Cherán solicitó voto electrónico para poder ejercer su derecho político a votar y que es impedido por su comunidad porque la posición de Cherán y muchas de las comunidades purépechas es en el sentido, y también de otras comunidades indígenas de Michoacán, es en el sentido de que ninguna elección, o sea, creo que la Constitución les protege, por supuesto, y eso no está en discusión, su derecho a votar por su autoridad directa. Eso no está en discusión, ahí está consagrado en el artículo 2 constitucional, pero su interpretación de negativa y de autogobierno va más allá,
va al hecho de que no puedes votar por nada. Entonces, sin embargo, sí hay ciudadanos, sí hay ciudadanía que quiere votar, y este grupo de ciudadanos de Cherán nos lo pidió. El Consejo Local resolvió la negativa a este recurso, en el sentido que pues no había tiempo para instrumentarlo ni posibilidad, porque nosotros no podemos ordenar al Consejo Local, al Consejo General que instrumente este tipo de acciones, pero me parecería una idea muy interesante de cuando se pueda. También no solamente este tema de campañas digitales, sino también la posibilidad de voto electrónico. Técnicamente es posible, lo tenemos a nivel internacional, del voto de los mexicanos en el extranjero vía electrónica. ¿Por qué no en casos muy acreditados en territorio nacional? Aunque entiendo que también sería necesaria una reforma que ya no es posible en este momento, puesto que estamos en el periodo de prohibición del 105 constitucional. Y una última, perdón por extenderme. ¿Qué opina de lo dispuesto en la Constitución de República Dominicana, en el sentido de que el día de la jornada electoral, la autoridad electoral se convierte en jefe de las Fuerzas Armadas? Muchas gracias. Sí, sí, creo que el tema está puesto sobre la mesa, es importante hacerlo notar. Tenemos que hablar del tema. Yo de verdad lo que no quisiera es parecer que estamos en un cantón suizo con unas elecciones perfectas, donde habrá una democracia totalmente llevada a cabo. Quiero hacer notar que es necesario que nos demos cuenta que hay un problema, que tenemos que debatir y platicar y buscar las mejores soluciones, y que no queda solo en la autoridad electoral, queda fundamentalmente en una coordinación de autoridades. Los congresos, ¿no?, tienen que intervenir de forma importante legislando este tipo de cuestiones. Me parece, la verdad, que tendrían que haberse realizado en su momento foros en torno a estas cuestiones, y que los planes A y B, y no sé si haya más, pero los planes A y B deberían haber tenido un capítulo de análisis de esta problemática y tratando de resolverlo. Espero que, si como parece ser habrá una gran reforma electoral hacia el año 2024 finales o hacia el año 2025, pues este sea uno de los temas que se aborden de manera frontal. También hay que decir, me parece que hay que hacerlo notar, que ya hoy día existe una colaboración entre, y así lo dice la ley, en torno a todas las autoridades, digamos, electorales y de seguridad y de... A ver, creo que tenemos que hacernos o sea, si se modifica la ley, tenemos que romper todos los paradigmas. Y uno de los paradigmas que tenemos que hacer es justamente la manera en la cual se colabora o se entiende la presencia de seguridad en torno a casillas, por ejemplo. Normalmente se considera que esto puede ser presión o coacción sobre los electores en algunas circunstancias, pero también puede ser todo lo contrario, que sea justo buscar, justo que haya libertad en la votación. Es que de verdad nos tenemos que replantear todos los conceptos, discutirlos, y que esperemos que para una reforma electoral en 2025 pues puedan ponerse sobre las mesas todas las posibilidades posibles, es casi todas, porque de otra manera vamos a seguir negando un problema que claramente existe, y eso no le hace bien a nadie, por supuesto no le hace bien a México. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Sí, no, por favor, no, adelante. Muchas gracias. Pues yo nada más brevemente en torno a lo que comentaban respecto de lo que sucede respecto al día de la jornada electoral, que las autoridades electorales pueden ordenar a las autoridades, al ejército, si bien entendí. Me parece que es un aspecto pues bien interesante, y que, como señala el magistrado de la Mata, pues se tendría que también considerar
todo, y esta es una buena alternativa que también se podría valorar para efectos de que en un momento dado y dependiendo del lugar, pues tal vez se pudiera primero legislar y en un momento dado, pues, a ver, implementar, ¿no? Nada más, solo eso. Con relación al último punto, no solo en la República Dominicana se pasa la autoridad de seguridad y la autoridad militar inclusive a la autoridad electoral en un momento determinado previo a la jornada electoral. Yo recuerdo haber asistido a una ceremonia muy solemne, muy interesante en Panamá, donde por disposición constitucional sucede exactamente lo mismo. Pero así como estamos hablando de esa experiencia, pues vamos a recorrer todas las demás experiencias. No saquemos nada, y esa es la pretensión de esta inicial plática, de no sacar algo abruptamente por chispazo, por melate, porque se me ocurrió. Vamos a hacer un estudio profundo de qué pasa en otros lugares, cuáles medidas se toman, qué efectividad tienen, qué riesgos corren, etcétera. Me tocó también ver en varios lugares de Centro y Sudamérica lo que llaman centros de votación, en donde se juntan cientos de casillas en un área totalmente protegida y custodiada por las autoridades de seguridad, donde nadie puede entrar armado, se toman muchas medidas. Que yo recuerde, como observador que fui a varias de ellas, no advertí que la gente se sintiera intimidada por eso. Al contrario, iban a votar, era una verdadera fiesta ahí en la zona donde estaban todas las casillas, cada quien iba a buscarla. Se sacrifica la inmediatez en cuanto al domicilio del votante. Pero si eso es indispensable para ganar en seguridad, y si no se ve amenazado el voto, pues hay que valorarlo. Y así como eso hay infinidad de experiencias que debemos de ir sacando de aquí en adelante. Qué bueno que lo propone usted. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Parece ser que nada. Bueno, le voy a ceder el uso de la voz para el cierre al doctor Carmelo Domínguez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad, pero antes recordarles que tanto esta conferencia, el material no pudimos transmitir, se colgará en las redes sociales del magistrado Felipe de la Mata, de la maestra Lucero Cruz de la Escuela Judicial Electoral, y pues no nada más esa, pueden checar toda la oferta académica, todas las conferencias que tenemos en la Escuela Judicial Electoral y cursos autoejecutables que puedan ser de su interés. Y bueno, pues entonces le cedo el uso de la voz al doctor Domínguez. Sí, bueno, muchas gracias. Realmente ya no hay mucho que decir. Fuimos testigos de una brillante conferencia que da inicio precisamente a esta cátedra en materia de derecho electoral, producto de un convenio que firmamos hoy. Realmente la Facultad de Ciencias Sociales se siente muy contenta porque son de esos pocos convenios que firmamos y de manera instantánea da resultados. Normalmente nosotros firmamos convenios de vinculación y tenemos que esperar a un convenio específico para empezar a echar a andar acciones que nos permitan hacer efectivo el convenio. En este caso, la disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Universidad Michoacana, prácticamente los resultados son instantáneos. Y los vemos con la apertura de esta cátedra, con esta magnífica conferencia, ¿no? Agradecemos a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales la conferencia que nos acaba de dar tanto el magistrado Felipe de la Mata, la maestra Cruz Lucero y nuestro amigo de la Facultad de Derecho, el maestro Leonel Castillo, que siempre está presente aquí con nosotros y que es un aliado de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es más, siempre presume a la facultad y en efecto tenemos un gran número de personas insertadas en el Poder Judicial de la Federación. Pero además quiero manifestar que, como ustedes saben, nosotros estamos implementando un nuevo plan de estudios que pasa del modelo anual al modelo semestral, el cual ha ido tratando de recoger las exigencias para estar a la vanguardia en nuestro plan de estudios para poder responder de forma efectiva. Y una de las partes importantes es que arrancamos el séptimo semestre que nos lleva a que ahora los jóvenes tienen que escoger entre 8 preespecializaciones en las cuales van a encaminar su formación. Y una de esas preespecializaciones es Derecho Electoral.
Entonces, esto nos viene a fortalecer mucho nuestra preespecialización en Derecho Electoral, la cual es muy fuerte, he de decirlo, porque tenemos a los mejores de aquí también del Estado, a la maestra Yuricha, al maestro Alejandro y a otros impartiendo cátedra, pero que nos viene a fortalecer de forma importante nuestra rama de preespecialización, pero también nuestra maestría en Derecho Electoral que damos en el área de estudios de posgrado. Entonces, prácticamente arrancamos con pie derecho. Este convenio, repito, es de los pocos convenios que de forma instantánea y automática dan sus frutos. Y pues, sin más palabras, porque hay que atender al tiempo de las personas, me permito dar la siguiente constancia que dice así: la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la presente constancia al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por su valiosa y destacada disertación en la conferencia titulada Elecciones y Crimen Organizado, Morelia, Michoacán, 9 de junio del año 2023, firma su servidor. Igualmente, con igual texto, para la maestra Cruz Lucero Martínez Peña. Y finalmente, como comentarista, repito a nuestro amigo el doctor Leonel Castillo. Muchas gracias, estimado maestro. Muchas gracias, pues con esto cerramos, no sin antes anunciarles que la primer plática de la cátedra tendremos el gran honor de que la imparta justo el magistrado Leonel Castillo, para que no se la pierdan y se inscriban en el momento preciso. Muchas gracias. Buenas tardes.